Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente, gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues ya ahora es lunes, porque ahora cambiamos de día aquí en Mujer Radial. Ahora ya no estamos transmitiendo los viernes, sino los lunes 27 de octubre, ya a punto de acabarse el mes. Otra vez aquí en Mujer Radial, súper felices, porque como siempre tenemos un súper programa. Como saben, siempre son temas que lo que queremos es que lleguen a alguna parte donde de verdad en su corazón, en su cabeza, en su estómago, en su cuerpo, haga, aunque sea una pequeñita diferencia de entender, sentir algo, que caigan veintes, que aprender algo. Todo el tiempo, siempre lo digo, aprender es de verdad la cosa más hermosa por la que yo creo que estamos aquí, las humanas y los humanos y los humanes. Yo estoy muy feliz de que estemos aquí en Mujer Radial. Ya saben que se transmite por YouTube, obviamente por iHeartRadio, por Hiperborea Radio, por Spotify, también por Amazon Music y por supuesto en YouTube se quedan colgadas todas nuestras entrevistas para que las vuelvan a escuchar o las compartan o lo que quieran. Y pues bueno, hoy como les he dicho, la verdad es que siempre tenemos como temas bien diferentes, bien diversos y yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Como siempre les comparto aquí, soy una fanática del teatro, de la danza, siempre estoy tratando de ir en esta maravillosa ciudad que siempre hay cosas espectaculares a buen precio, a veces gratis. Y ya va a ser para un mes, tuve la gran oportunidad de estar aquí en el Foro La Gruta, dentro del Teatro Helénico, presenciando una puesta, un performance, una poesía, algo que de verdad a mí me conmovió absolutamente. Se llama Gruta. Y Gruta es muchas cosas, pero es una creación de un colectivo de danza, de teatro, de performance, que afortunadamente tenemos el gusto de que estén aquí en Mujer Radial, que se dieron el tiempo, porque yo sé que la verdad estas chicas andan como locas por todas partes, haciendo, creando, soñando, aterrizando, demás. Y se dieron el tiempo de estar aquí la mismísima directora de la compañía Besney. Ella se llama Sandra Govil y está aquí con nosotros. Y también está Eunice, que también es una maravillosa cantante, actriz, y que tuve también la oportunidad de verla ese día en escena. Y nos están aquí para compartir qué es Gruta, cómo nació Gruta, obviamente desde antes cómo nació Besney, y pues que nos cuenten y nos compartan todas estas emociones, a ver si podemos reflejar, aunque sea un poco, en esta hora de Mujer Radial. Muchas gracias por estar aquí, chicas, muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes y de hablar y sí, de platicar más bien de esto que nos apasiona, que nos emociona, nos nutre y que nos encanta que siga creciendo, que es Gruta. Bueno, Gruta se Si quieres, primero cuéntame, Sandra, ¿cómo empieza? Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo empieza Besney? Que aparte me encanta la combinación de las palabras, bestia y danza, ¿no? Bestia creo que en zapoteco y danza en otomí, ¿es correcto? ¿Cómo nace Besney? ¿Cuándo nace Besney? ¿En qué momento? ¿Cómo lo ideas? ¿Tú sola? ¿Estabas con tus amigas? ¿Cómo nace esta compañía? Bueno, nace en el 2015, hace justo 10 años. Yo estaba en una fase muy temprana de mi carrera, tenía pocos años de haber iniciado, pero había una euforia y una necesidad expresiva muy fuerte. Me inspiraba mucho de salir a la calle y ver, o sea, simplemente ver los acontecimientos cotidianos, mirar a la gente. ¿Tú habías estudiado danza, teatro? Había estudiado danza de manera no académica en Cuernavaca. Estuve con varios maestros, maestras. Sabía que no quería yo estudiar en una universidad. Estaba segura de que prefería buscar una alternativa formativa, de buscar los espacios donde encontrara
un estilo que me interesara, alguna corriente que me llamara la atención. Entonces sí, tenía como unos 3 años más o menos de haber iniciado y bueno, consumía mucha danza, consumía mucho teatro, consumía mucho cine, estaba en un frenesí pues totalmente acorde a la edad, ¿no? Tenía entre 19, 20 años, entonces había como una fuerte necesidad de consumir y de expresar. Y bueno, sí, inicié este colectivo con una amiga y la primera obra del colectivo se llamó Marzo, y porque se presentó en marzo, y surgió a partir de que íbamos caminando en el centro de la Ciudad de México, en la Avenida Juárez, y frente a nosotras vimos a dos mujeres de aproximadamente unos 80 años, muy chiquitas, muy encogidas, y que yo creo que eran gemelas porque iban vestidas exactamente igual, con el mismo traje sastre color mostaza, solo que cada una tenía zapatos y bolsa de colores diferentes e iban del brazo. Y su andar era muy lento y en contraste con la vertiginosa caminata cotidiana en la Ciudad de México, pareció sublime esa imagen. Entonces decidimos como ¿Estás segura que no la imaginaste? No, una foto, pero puede tenerla bonita. Y a partir de esa imagen empezamos a crear una obra que queríamos presentar en el Festival del Día de la Danza en Cuernavaca, pero necesitábamos un nombre de colectivo, compañía o algo. Y en ese momento, pues sí, en la espontaneidad y en la ligereza propia del momento, de la época, pues sí, lo bautizamos Besney y a partir de ahí empezamos a crear cosas tanto juntas como cada quien por su cuenta. Eventualmente la vida siguió avanzando y ella se mudó a otro continente, cambió totalmente de vida, pero yo seguí con el colectivo y ahora lo integran otras tantas personas, ¿no? En estos 10 años, pues claro que han entrado y salido personas porque la idea es que sea pues sí, como un caudal que sea atravesado, pero que nunca esté contenido por nada. Y que no siempre sea lo mismo, o sea, que no siempre incluso esté formado las mismas personas, sino que entren y salgan y corran como tienen que correr. Exacto, sí. Y Eunice, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Besney? ¿Ustedes dónde se conocieron? ¿Se conocieron acá en Cuernavaca? ¿Tú empezaste a bailar, a cantar? ¿Qué fue antes? Tu talento lo traes, obviamente tienes un talentazo, las dos son enormes, de verdad. Es que tienen que verlas, tienen que verlas. Aquí se ven muy tranquilas ellas, pero son unas bestias, literal. ¿Cómo se conocieron, Eunice? Ay, ¿Cómo pasó esto? Muchas gracias. Pues nos conocimos y cuando nos conocimos no había manera de predecir que, o sea, sí, pensar que íbamos a hacer esto juntas. Yo estaba estudiando artes visuales en el Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca y yo, o sea, sí, conocí a Sandy por un amigo en común, uno de mis mejores amigos. Estábamos ambos en la licenciatura de artes y ella estaba en una clase, ¿no? En alguna clase en el SEMA. Entonces, sí, como sus curiosidades estuvo ahí también. Y pues somos de una generación distinta. Ella se hizo amiga de este amigo y a través de eso nos conocimos, pero no nos conocimos en realidad. O sea, como que nos veíamos así de lejos. Y yo fui observando muy, muy, muy de fuera de repente algunas cosas, ¿no? De que Sandy estaba haciendo danza, pero pues yo estaba en mi rollo de las artes visuales. Yo estaba mucho más clavada en la pintura, que es otra de mis, sí, de mis pasiones y todavía, digamos, como que la he abrazado, sí, me he aferrado a eso porque disfruto mucho de hacerlo y fue realmente gracias a... Por ahí fue un encuentro casual el que me llevó a reencontrarme con Sandy después de mucho tiempo, con un chico que me invitó a una clase de improvisación, de danza
Entonces fui a esta escuela donde Sandy había estado tiempo antes y ella estaba como de visita y estaba en la clase y yo verdaderamente, o sea, en ese momento yo ya estaba haciendo cosas como de música y cosas, o sea, desde ahí ya estaba probando la parte escénica. Tengo un proyecto musical en el que compongo y canto, entonces digamos que ya había una curiosidad por el escenario y ya estaba yo practicándolo, pero no sé, realmente es que no había pensado en, no sé, en explorar más allá de eso. Entonces yo acepté la invitación de este chico, me encontré con Sandy otra vez y fue como, ¿qué haces aquí? Y Gruta, o sea, de ahí surgió una invitación de Sandy para un taller que ella gestionó en Cuernavaca. Vino un maestro italiano a compartirnos un método suyo y de ahí ya se abrió como un canal que yo no conocía. Entonces Ti realmente misma. yo estoy aquí, ¿perdón? Un canal de ti misma artístico, o sea, otro canal Sí, artístico. sí. Ajá. Sí, Wow. totalmente. Digamos, se expandió y se abrió algo que sí, que no conocía. Y eso evolucionó en la invitación a formar parte de este equipo creativo que se volvió Gruta, que ya era, ¿no? O sea, que ella ya había puesto la semilla y ya estaba haciendo esta obra, ya estaba creando esta obra, pero se transformó, ¿no? Cuando nos reunió a todas, nos invitó así como de acá, de allá, Ajá. y entonces pues fuimos descubriendo qué podíamos hacer juntas, ¿no? Yo creo que ni Sandy se esperaba que fuera a evolucionar en todo lo que ha evolucionado y yo no tenía ni la menor idea, quiero decir, para mí no tenía idea. Entonces, pues sí, yo pensé que tal vez mi papel ahí, pues creativamente podía ser visual, dar como un tipo de visión desde ese lugar y bueno, no sé, al final O sea, todas nunca empezamos habías a compartir. actuado. Nunca habías No, actuado. no, escénicamente, pues no, tenía la experiencia con la banda y es algo que sí, que la verdad es que cuando yo me empecé a encontrar con el escenario, descubrí pues que lo disfrutaba mucho, pues como que algo ahí había más además de solo cantar, ¿no? Como de la parte musical creativa, sino que sobre el escenario había una vivencia que a mí me alimentaba de una manera Claro. inigualable y entonces bueno, sí, la verdad es que agradezco mucho, me siento muy afortunada de haber recibido esa invitación, y de llegar a ese grupo, ¿no? O sea, como que las que aceptamos hayamos aceptado Ajá. porque ha sido una retroalimentación, sí, desde, bueno, por un lado, claro que la guía, ¿no? Y la dirección de Sandy nos llevó a todas a descubrir cosas en ese proceso, porque pues era como ir rascando sobre la historia de cada quien, sobre lo que, Claro, lo que pues podía sí, no aportar sé, cada la uno. curiosidad de cada quien. Sí, quiero, antes Sí, de que y al mismo sigamos, tiempo. porque para que la gente nos entienda más de qué estamos hablando, quiero leerles un poco que la verdad me sorprendió gratamente cuando busqué la primera vez que yo iba a ir por invitación de Aline a la gruta, a ver, gruta. Y entonces, ahorita que busqué, hace tiempo que busqué, ay, no sé por qué no lo encuentro, pero cuando te hablan en esta página de cultura de Gruta, la verdad es que me gustó mucho cómo habla de Gruta, porque Gruta, este encuentro de mujeres que son entre 20 y 60 años, son muchas mujeres, y esta de rescatar pues a nuestras ancestras y esas costumbres y esas tradiciones y esas ideas, esas sensaciones y emociones que vienen y que a veces ni nos damos cuenta de dónde, por qué las reproducimos, de dónde me salió, de dónde se me salió ese sentimiento. Pero cuando he estado leyendo acerca de Gruta, la verdad es que me ha sacado un poco de onda porque hablan mucho de esto, ¿no? Del homenaje ancestral a nuestras ancestras. Sin embargo, yo me sentí absoluta, bueno, yo soy bastante más grande que ustedes, yo tengo 44 años, pero de verdad me sentí totalmente identificada, o sea, o sea, en ningún momento eh,
vaya, estaba al lado de mi mamá y con mi mejor amiga y mi esposo más allá. Y mi mejor amiga y mi mamá, de verdad fue muy chistoso porque, o sea, me tuvieron que contener porque yo empecé a reírme mucho y después empecé a llorar mucho y se dieron cuenta que en serio estaba en un momento de catarsis y hasta voltearon a verse como, la dejamos, le decimos que nos salgamos, ¿qué hacemos, no? Y yo volteé a ver y veía que mi mamá le llegaba, pero le llegaba más a través de mí porque ahora yo estoy viviendo eso, pero su mamá lo vivió, su mamá lo vivió. Y de repente ya no, o sea, es como una simbiosis muy extraña de emociones que sí les puedo decir de verdad, que sientes cosas que son nuestras, pero también sientes cosas que no son tuyas, o sea, son nuestras porque no las, porque vienen de nuestra familia, de nuestras mujeres, de tal, pero como de verdad, o son unas sensaciones muy, muy, muy locas, o sea, algo como cuando experimentas la gente que nunca ha hecho ejercicio y haces ejercicio y sientes músculos que nunca había sentido, ¿no? O articulaciones que... Eso lo sentí emocionalmente, o sea, cosas que no... Yo soy muy, muy emocional, muy sensible y sin embargo sentí cosas que no había sentido. Entonces, bueno, no encontré ahorita el texto, pero que nos digas, Sandra, cómo, o sea... Ahorita por lo que entiendo que dice que Eunice creo que sí fue un proceso muy orgánico de cómo se dio, o si bien ya la tenías escrita y entonces fue pasando, o la fuiste escribiendo, o cómo sucede eso, porque ni siquiera sé si lo tienes como guionado como tal. ¿Cómo sucede que puedan ser, o sea, una explosión de emociones y sensaciones que uno de verdad no sabe ni de dónde salen? Uy, pues creo que regreso a la imagen del caudal, ¿no? Y al manantial. Creo que todas hemos encontrado que Gruta es un manantial que encontramos y que no deja de brotar agua y que tiene su propia naturaleza y a veces es muy quieta y a veces es muy salvaje, pero ella pertenece a sí misma. Entonces, más bien siento la fortuna de que me dejara encontrarla. En el 2020, un apoyo federal de jóvenes creadores, y yo quería hacer una obra sobre el agua, sobre una visión holística del agua, ¿no? Como fenómeno, como materia, como tipo de movimiento, como sonoridad, como cíclica, o sea, en sus distintas categorías yo quería hacer algo sobre el agua. Entonces, en la profundidad de la pandemia, pues me clavé yo sola en explorar junto con un grupo de chicas con las que, pues sí, trabajaba en Zoom y muy increíbles. Un grupo de bailarinas de la Ciudad de México que ahorita tienen trayectorias muy importantes en la escena. Sin embargo, la frialdad del Zoom a mí me afectó mucho, ya no pude continuar con ellas y, en fin, era una situación muy caótica y muy compleja. Esta cosa que todos vivimos de, no, pero 15 días más de confinamiento y luego yo creo que, no, pero 2 semanas más, no, yo creo que un mes, y entonces en ese ir y venir, como que terminó cayéndose el proceso, pero yo tenía que dar un resultado al FONCA porque... Claro, del fondo que te habían dado. Entonces, me invitaron a unas funciones en Francia y estaba yo muy preocupada porque me faltaba como un mes para la muestra y yo estaba así como, ¿qué voy a hacer? Y en un trayecto de tren, como de 1 hora y media, 2 horas, me obligué así a, tengo que hacer una estructura, tengo que hacer algo. La única que sigue completamente disponible del equipo es la compositora, que es una maravillosa música, chelista y que además ha desarrollado, a partir de ese proyecto que tuvimos juntas, desarrolló toda una investigación con la sonoridad del agua. Entonces dije, bueno, voy a inventarme algo en el que yo sea intérprete porque no puedo trabajar con las otras chicas que están en otro lugar. Y empecé a pensar, ok, lo cíclico, y a escribir y escribir y escribir. Y me di cuenta, bueno, si yo voy a ser la intérprete y hablo de ciclos, lo más cercano que tengo a un ciclo es a mi mamá y a su mamá. Ahí fue como
la primera luz al final del túnel, una primera división que de hecho es una primera capa de composición de toda la obra que está dividida en 3 movimientos, el movimiento del hielo, el del agua y el vapor. Quizá no son tan evidentes, no es la idea tampoco, pero para nosotras internamente sabemos que pasamos por esos 3 ciclos, ¿no? Entonces fui describiendo cómo yo percibía a mi abuela como el hielo, a mi mamá como el agua, o como el deshielo más bien, y a mí como el agua, a nuestra generación, y otra vez a mi abuela como el vapor. O sea, es como volver al ciclo, ¿no? Sí. Y bueno, presenté una primera versión que es lo que el público puede ver al inicio de la obra. Esa primera escena es lo primero que existió de la obra, era lo único que había, era lo único que yo sabía que existía y sí, quería que fuera desgarrador, que fuera grotesco, que fuera intenso, que fuera un poco doloroso, sí, y era lo único que sabía. Uh-huh. En la pospandemia, cuando había ahora una urgencia de la congregación, del contacto, coincidió con que por fin podíamos salir, pero en Morelos había una tasa altísima de feminicidios, era el 3er lugar a nivel nacional de feminicidios, entonces era súper contrastante. Por un lado teníamos muchas ganas de salir, por otro lado teníamos miedo de salir, y la tasa era de 11 feminicidios al día. Y yo estaba tan desesperada con esa situación que sentí la urgencia de congregar al mayor número posible de mujeres. O sea, como de, no sé qué vamos a hacer, no tengo idea, pero siento que es apremiante una obra en la que el público sienta tanto amor y tanta fascinación y tantas ganas de proteger a las mujeres, de vivir la feminidad, que no se nos ocurra violentar, que no se nos ocurra desaparecer, que no se nos ocurra, o sea, que sea un grito desesperado de una manera tan amorosa y tan poética que no quede de otra más que reenamorarse de la feminidad, o sea, no de las mujeres nada más, sino de la feminidad, porque es algo quebrado en la sociedad. Entonces, le escribí así, cada vez que veía alguna amiga que estuviera haciendo algo que me parecía potente y poético y muy sincero, le decía, oye, te invito a una obra. No sé cómo va a ser, no sé pero tú tienes que estar. Y entonces fui así recolectando, y dispuesta a que la obra sucediera con todas las que quisieran estar. Obviamente en el camino algunas entraron, otras salieron, pero mi meta cambió, o sea, ya sí el agua, porque había empezado a hablar de eso, pero ya me había quedado en segundo plano. Ahorita lo urgente era mujeres, muchas, todas las edades, todas las corporalidades, todas las trayectorias, no importa de dónde vengas, tú tienes una voz, tú tienes algo que decir, tú tienes una historia y vamos a hacer algo. Y pues sí, de ahí salió. ¿Y en el momento que, como dice Eunice, que se encuentran, es cuando tú ya estás en eso y le dices? Sí, o sea, en realidad primero pasó esto de que traje al maestro italiano que diera un taller. Taller. Yo ya había presentado eso del Fonca y lo había olvidado porque el resultado no había sido lo que yo quería, lo que esperaba tampoco. Y me hablan de la Secretaría de Cultura y me dicen, va a haber una gala de artistas morelenses, te queremos invitar, necesitamos una obra de 30 minutos. Y yo tenía una obra de 15 minutos y otra de 50. Uh-huh. Y dije, voy a inventarla. Voy a retomar lo que estaba haciendo. Y eso fue como 6 meses antes de la gala. O sea, me hablaron como 6 meses antes. Y ahí fue que recién había pasado el taller con este maestro. Y entonces invité a todas las que estuvieron en el taller porque pues ya estábamos de algún modo cerca y así empezamos. Uh-huh. Ahora, bueno, es que son tantas cosas, tantos temas.
Es muy fuerte lo que, bueno, justo ahorita que hablabas de feminicidio, bueno, yo por ni una menos y por eso también estoy aquí en Mujer Radial, de ahí empezó todo. Pues trabajo con mucho tema de feminicidio, con víctimas indirectas de feminicidio y familiares, y es muy raro porque es como este tema, bueno, las hijas, las mamás, hermanas, asesinadas. Y como dices, como que siempre, siempre se habla desde, pues sí, desde el horror, ¿no? Desde la violencia, desde el punto más álgido de la violencia, que es arrebatarle la vida a una mujer, ¿no? Pero yo creo que hemos estado equivocando, todas, todos y todes en el discurso, y tan nos hemos estado equivocando que por eso las cifras siguen igual o van al alza a veces. 10 o 9, 11 mujeres al día, es algo de verdad brutal. Pero porque nos hemos equivocado, como lo que estás diciendo ahorita es súper importante, todo el tiempo abordarlo desde la misma violencia y no desde el amor y falta de amor, ¿no? Entonces, aquí hemos tratado muchos temas feministas, hemos tratado desde el tema del derecho social, cultural, político, además. Sin embargo, nunca se habla como desde lo más importante, que es el amor, ¿no? O sea, y sí, en estos feminicidios que yo he tenido, en estos casos que he acompañado, pues sí hay todo un halo de falta de amor de todos, ¿no? O sea, a veces de estos hombres también feminicidas que nadie lo dice, pero pues también no es que lo estemos exculpando ni mucho menos, pero son personas muy faltas de amor, ¿no? A que llegan a cometer algo así. Entonces, esto que dices de, ¿por qué no hacer un grito desesperado de, ¿por qué no nos volvemos que nos quieran, que nos valoren, que además creo que he ahí la parte medular de su obra, que es valorar, o sea, valorar a la mujer por todo lo que es, por todo lo que significa, por todo lo que engendra, todo lo que siente, pero algo pasa, algo ha pasado en nuestra sociedad descompuesta, este tejido social totalmente descompuesto, que más allá de, o sea, yo últimamente siento eso, como que hay un desprecio, y ese desprecio a veces crece entre las propias mujeres y entonces se hace aparte una separación entre las feministas y no, y las conservadoras y las jóvenes y tal, y las chicas blancas y las chicas indígenas, o sea, todo el tiempo hablando tal cuando, y no se suman mujer, ¿no? O sea, somos mujeres y esta, como dices, esta feminidad abrazarla, la feminidad también de los hombres, abrazarla, porque por supuesto tienen su lado súper femenino con nosotros masculino. Entonces, pero ¿dónde sienten ustedes, y a eso voy, que ustedes son muy jóvenes, para vivir algo que, pues, no, ninguna de las dos son mamás, ¿no? Es como si ustedes hubieran entendido qué es ser mamá, qué es ser abuela, qué es ser bisabuela, qué es haber perdido a un hijo o no, que este tema de los regaños, de la angustia, de la preocupación, del estar con el nudo en la garganta cuando tu hijo no regresa, tu hija no regresa, tal. Y ustedes vivirlo todo, lo fueron sintiendo, lo fuiste tejiendo, lo fueron sintiendo con este río, por la convivencia entre todas tienen historias, se escucharon, se mimetizaron y lograron porque a lo mejor de repente, justo cuando Eunice interpreta el tema de la locura que parecemos, que sí a veces no hay que decir la palabra locura, es que sí es una locura, pero no en el mal sentido de la palabra, sí es una locura el tantas presiones y amas a tu hijo, pero a la vez quieres que ella se calle y quieres que se vaya y le quieres hacer su caldito, pero también quieres castigarlo y te sientes mal, te sientes culpable de sentir tanto amor. O sea, esta retroalimentación que hacen en minutos, ¿cómo lo logran entender si son tan jóvenes? O sea, son tan jóvenes y todavía no han pasado por lo que ha pasado abuelas que yo a veces digo, wow, ¿no? La carga que traen emocional, la carga que traen de trabajo, la carga que traen de cuidados. Ustedes, de cierta forma, obviamente me imagino, porque todas las personas somos cuidadoras de alguien, pero ¿cómo llegan a este punto de poder entender todo eso? Y Eunice en el tema teatral, que ni siquiera lo habías vivido, de poder, de verdad, ahí representar el dolor, la angustia, la culpa, el amor, el desamor, el todo que siente una mamá, una abuela, una bisabuela, una mujer.
que como dicen, de manera ancestral pareciera que traen cargando muchísimas vidas sobre ustedes mismas, ¿no? Sí, yo sinceramente he temido, ¿no? De representar o intentar representar sin haberlo entendido totalmente, ¿no? Em, Creo que ha servido de mucho el poder dentro del mismo, o sea, del mismo equipo, del mismo grupo, el tener diferentes visiones, ¿no? O sea, como quienes sí han vivido la maternidad y quienes no la hemos vivido. Yo, sí, particularmente que creo que soy de nosotras, tal vez de las que más cargan esta vivencia de la maternidad angustiada y por eso soy quien le da voz, ¿no? Pero ¿por qué eres la que más lo carga? ¿En qué sentido? Pues digamos que, o sea, contando mi historia, cada una fue a compartir su historia, ¿no? Fue, eso es lo que quieres decir. Sí, digamos que Sandy llegó con esta propuesta, esta invitación a hablar de nuestra historia, de nuestro linaje materno, nuestro linaje femenino, y empezamos a hablar todas de eso, ¿no? Lo primero que hicimos fue hablar de nuestras abuelas. Sí. Entonces de ahí fueron surgiendo como todos los momentos de la obra, ¿no? Que se fue tejiendo, o sea, hablo en un proceso largo y también como de abordarlo no solamente desde... O sea, lo primero fue contar así, tal cual, textualmente, lo que íbamos recordando, ¿no? Hacer memoria. Y anotando como, o sea, ya tomando nota las demás, pues de las memorias de todas. Claro que también tú cuando empiezas a hablar de algo así, pues vas descubriendo, ¿no? De lo que te acuerdas y por qué seleccionas esos recuerdos y cuáles han sido más significativos y cómo es qué gestos, qué cosas son las que tienes más grabadas de tu abuela, de tu mamá, de tus tías, por qué, o tal vez no por qué, pero están ahí, ¿no? Están ahí y se fueron, o sea, los fuimos como probando, investigando de diferentes formas, ¿no? Desde lo más gestual, o sea, desde el movimiento tal cual como inconsciente de por qué voy a este movimiento cuando investigo a mi abuela, desde las palabras, las cosas así mucho más concretas como qué canciones nos cantaban, o si no había voz, ¿no? Si había así, o sea, como siempre desde diferentes lugares. Entonces creo que todo eso nos fue acercando a cada una a saber, sí, qué memorias estaban más grabadas, ¿no? En nosotras, en nuestro cuerpo tal cual, ¿no? Y en nuestra mente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy compleja esa cosa y bueno, en mí, el pensar en mi abuela, que en realidad es mi abuela materna en particular, que ha tenido un peso, pues, más fuerte, o sea, sí, un peso, cierto tipo de peso en mi vida, y que, porque además, pues claro, es la heredera directa de mi mamá y de sus preocupaciones y de la manera en la que ella aborda la maternidad, y como yo también he disfrutado y sufrido de eso mismo, ¿no? Entonces, y además, al empezar a nombrar todas estas cosas, para mí fue un encuentro con la humanidad de mi mamá, ¿no? O sea, y eso fue muy fuerte, como que una vez que yo empecé a hablar de eso, para mí fue como que mi mamá cobró una vida que no, o sea, de la que yo no había aceptado. Sí. Un valor que, o sea, no le... Quiero decir, siempre había sido, sí, una presencia tal cual, ¿no? O sea, ella como ella misma, o sea, que no había podido yo darle antes. Entonces, pues lo fui descubriendo, ¿no? Y creo que al poder observarla desde ese lugar, o sea, una vez que, claro, pensé en su mamá, que no es, o sea, que es su mamá, no la mía, ¿no? Fui pensando en ella
viviendo a su mamá, ¿no? Entonces, digamos que ahí creo que también mi mamá, como que logré como separarla de mí, decir, ok, así como yo me siento respecto a ella y lo que he vivido con ella y la manera en la que ha podido educarme, amarme, etcétera, como ella también lo vivió. Claro que tuve nuevas conversaciones con mi mamá en esta investigación. Yo creo que todas tuvimos nuevas conversaciones con nuestras mamás, con nuestras abuelas, pues yo no tanto como de cuestionarla así muy concretamente, pero sí hubo un cambio de perspectiva, o sea, automático, no nada que dijera, bueno, a partir de ahora, o sea, simplemente es que en el cuerpo se fue modificando algo, ¿no? Entonces, creo que el poder observar a mi mamá desde otro lugar, a mí me permitió acercarme a ella de otra manera y observar su preocupación, sí, su manera de amar desde un lugar mucho más como de empatizar y desde un lugar como mucho más humano, ¿no? Entonces, además de que, claro, Pues, junto a mis compañeras, entendí también que eso no era, que no era mío, ¿no? Que todas las mamás estaban preocupadas por un mismo motivo, que nosotras mismas estábamos preocupadas por otras cosas, entonces, o sea, como desde nuestro sitio, ujú. y bueno, creo que todas hemos intentado como dignificar nuestras memorias, ¿no? Y traerlas, intentando empatizar lo más posible con las partes que la conforman, ¿no? Que son, sí, que son cosas que tal vez nunca vamos a estar totalmente conscientes de todo lo que representa cada recuerdo, pero pues estamos en ese intento. Yo creo que seguimos en ese intento, ¿no? Claro. Y esto que dices, esta preocupación, pareciera, bueno, actualmente que mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres, muchas parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Y es algo cada vez quizá más común porque además creo que estamos de alguna manera creciendo un poco con más conciencia de todo, del consumo, del medio ambiente, espero yo eso. Y cuando tomas la decisión de no tener hijos o tener hijos o no quizá como antes, que era ya como un mandato, ¿no? Ah, pues ya es como la vida. Ahora no es un mandato, creo que estamos en esa situación privilegiada. Eh, pero este tema que detiene a tantas personas, que es esta preocupación perenne que va a estar cuando tengas un hijo y desde el día en que te lo dan hasta el día que lo más normal sería, lo más común que te mueras antes tú, pero es muy fuerte, o sea, de verdad muy fuerte. O sea, en serio, yo les agradezco en el alma que lo hayan entendido y justo lo que dices, Eunice, que lo hayan empatizado, porque siento que nadie, o sea, hay miles de libros, ahora todo el mundo es coach y la autoayuda y demás, y por supuesto la psicología hace lo suyo, muy importante, demás, pero o sea, no te entienden la preocupación, o sea, esa preocupación que angustia, que asfixia, que de verdad a veces sientes que se te va el aire, que yo dormía perfecto, en serio, yo era la clásica que dormía horas y podía despertarme a las 11 de la mañana, y cuando dices, es que ya nunca dormí igual, ya nunca comí igual, ya nunca me aventé igual, tal, y de verdad es así, y no es quejarnos, no es decir, ay, no. No, o sea, porque es una preocupación amorosa, es la preocupación más amorosa que existe, es una preocupación que sale desde tus entrañas, ¿no? Y es una preocupación que hasta cierto punto obviamente te hace feliz, pero también hoy lo veo con una exigencia tremenda de las mamás de cada vez querer ser más perfectas y alimentar perfecto y cuidar perfecto y no sé qué, pero las pantallas, pero entonces yo también, pero comer bien, pero el ejercicio de trabajar y ser multitodo. Y de verdad de repente también, no, o sea, creo que ya llegamos a una preocupación asfixiante donde tampoco es así, o sea, hay que liberarnos y va a una escena muy particular que repiten en Gruta, que es el tender la ropa, ¿no? Eh, el tender la ropa, pues todas las personas que nos estén escuchando, la gran mayoría hemos tendido ropa. Y el otro día yo escuchaba, leí algo de, habrá una forma de tender la ropa sin preguntarte tu existencia, ¿no?
y de verdad que no la hay, porque cuando estás ahí con tantas cosas, pues, aparte la tienes que colgar, o sea, se tiene que secar, no puede estar húmeda, y los uniformes, y al día siguiente tal, y estás ahí, parece un acto tan cotidiano, tan común, tan de flojera, tan tal, que todos hacemos, y en donde te encuentras con el cuidado más cañón, ¿no? O sea, estar protegiendo a tu familia, a ti, a todo y demás, y que ustedes lo representan de una forma que además ahora las nuevas generaciones pareciera que no lo hacen, ¿no? Porque bueno, una lavadora y una lavasecadora, o me la pongo así como sea, o no tal, ya ni siquiera existen las jaulas ahora, ¿no? Ahora en estos nuevos edificios tal, y hay de todo menos jaulas. ¿Cómo? Pues ¿dónde se tiende la ropa? No, pues ya no se tiende la ropa. ¿Por qué no se tiende la ropa? ¿Por qué no se saca la humedad de las casas? Que entonces creo que, refiriéndome a tu tema del agua, Sandra, me parece a mí perfecto, yo más bien ahí lo relacioné mucho, todo el tiempo estar sacando la humedad al sol, ¿no? Y estarnos aireando, y cuando yo subo, y ya que acá afuera yo tiendo la ropa y me da el sol y tal, es el momento de aire, de, ah, ¿no? También es una pesadez, pero también te da aire. Entonces, esa liberación que ustedes hacen de este inhalación y exhalación, que lo hacen de manera muy continua, y que yo a toda la gente le digo, güey, de repente ya inhala y exhala y grita, "Ah", ¿no? Y ya, pero no la están, el mundo actual, el mundo capitalista, el mundo consumista, no la está entendiendo, no está entendiendo esa preocupación que vivimos diario. Y ustedes la entendieron, y como dice Sandra, la entendieron, no sé si la entendiste naturalmente, o como dices, lo agarraste y te montaste, pero de verdad no lo suelten, o sea, no lo suelten, porque creo que es una empatía, que eso es la empatía y la compasión que las humanas necesitamos ahorita para no explotar, ¿no? Y que por eso muchas mujeres han caído en depresión, en ansiedad, en abandonar sus cuerpos, en abandonar sus mentes, en dejarse, por haber contenido esa preocupación, esa carga, y no haber encontrado un canal como el que ofrece Gruta para sacarla, que es gritando, que es respirando, que es actuando, que es bailando, que es brincando, que es aventándote al piso. Y entonces ustedes tienen esa fórmula que parece muy básica, pero es lo que hay que hacer. Gritar, brincar, cantar muy fuerte, cantar cada vez más fuerte todas juntas, ¿no? Pues sí, sí, justo es un poco de eso, ¿no? De buscar todos los medios, todas las maneras y todos los lugares comunes, como que hemos hecho alianza con, muchas veces en la creación teatral y eso, parece que hay que huir de los lugares comunes, pero aquí como que no, partimos del lugar más común que tenemos, y es el origen, o sea, nuestra madre es el lugar más común del mundo. Es el único en realidad, o sea, no hay otro punto de coincidencia de la humanidad. Solo coincidimos en dos cosas, en que salimos de una mujer y en que morimos. Todo lo demás son vidas que se construyen de maneras muy particulares, muy diferentes. Entonces, sí, como que regresar al lugar común es una especie de descanso, ¿no? Y también el tendedero, pues es tantas cosas, tantas cosas. Justo creo que es el lugar en el que coincidieron las historias de todas nuestras abuelas, todas. No había abuela que no tuviera una historia en un tendedero. Que le gustara o no le gustara, ¿no? Como dices, porque para algunas de las abuelas de las integrantes del grupo, el tendedero era su espacio de libertad, era como, es ahí donde nadie la moleste, nadie le hable, ella está bien ahí, ella va a ir a pedirte algo para que le des, para alabarlo y estar sola en sus pensamientos, en su intimidad, en su, no sé, en su libertad, por cuestiones contextuales, porque así lo encontró placentero, no sabemos, ¿no? Para otras quizá era martirizante, pero de una u otra manera, pues es el punto de encuentro. Y bueno, pero ahorita lo puedo platicar así, muy poéticamente, muy conscientemente, pero ese tendedero no existía. En realidad surgió, porque una cosa muy que me encanta de Gruta es que es traviesa, es una obra traviesa y nos va soltando información así poco a poco.
Ya habíamos presentado la obra varias veces y nos El invitaron. tendedero. No, el tendedero lo descubrimos ya después, no existía en la obra. Ok. La obra tenía una estructura un poco diferente. Ujú. Nos invitan al Festival Tiempo de Mujeres en la Ciudad de México y a presentar la obra en la Alameda Central. Y como que a mí no me latía la idea de tomar lo que existía y solo ponerlo en otro espacio. Pensaba, la Alameda es Monstruo. un latido, sí, es ferocísima. No puedo pensar que vamos a llegar al mismo lugar que en el que estábamos. Tenemos que hacer la versión de y para la Alameda. Entonces fuimos a hacer scouting, vimos espacios, y les dije, ¿saben qué? Creo que la Alameda, o sea, al estar en ese lugar tan, tan, tan fuerte, tan cargado, tan público, me encantaría vivir el contraste de sacar lo más íntimo al lugar más público. Y ahí fue que pensé, ¿por qué no hacemos un tendedero? ¿Por qué no ponemos un tendedero en la calle? Poner calzones, poner calcetines, sacar literalmente los trapos al sol, como, sí, sacar la casa de la abuela al lugar público. Me parecía una disrupción, pues, necesaria, ¿no? Como hacer esa alianza. Y ahí descubrimos el tendedero, descubrimos el ring y no se fueron nunca más. Después nos parecieron fundamentales y cruciales, ¿no? Luego, poco después de eso, la presentamos en Italia y pues tú vas por las calles de Italia y todos los tendedero. tenderos. Entonces, presentando la obra y el tendedero allá, hizo un match súper preciso, ¿no? Como que encajó perfectamente. Entonces, pues sí, también la obra nos ha ido revelando sus imágenes. Las reacciones son muy diferentes de acuerdo al país, a los estados propios de la República. Pues más o menos. O sea, bueno, claro, en Italia fue muy, 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 muy bien recibida porque estábamos en un festival de artes escénicas contemporáneas, entonces todo era como de pronto muy conceptual, muy sobrio, o incluso había cosas humorísticas, pero con un tipo de humor diferente. Uh-huh. Y de pronto llegan las latinas con además sus vestidos floreados, siendo muchas, bailando cumbia, gritando. Entonces fue así como, ¡guau! Es muy revitalizante, es lo que nos decían, ¿no? O sea, les gustó mucho. Obviamente siempre va a tener una cierta carga exótica, lo cual no estoy segura de que sea conveniente, pero en el resto del país, en los lugares donde nos hemos presentado, sí, siempre nos han recibido muy bien. Sí, no ha sido muy diferente. También es que hemos estado principalmente en el centro del país. Claro. Preguntándoles justo de las reacciones, quisiera hacerles una pregunta que me la contestan las dos, porque seguramente van a tener visiones muy distintas. ¿Cómo sienten que la reciben los hombres? Y los hombres abuelos, los hombres más jóvenes. Yo ese día, siempre dice mi hermano que siempre ando ventilando cosas en Mujer Radial, pero sí, ese día fue muy loco porque cuando salía, pues había llorado mucho de la obra, me había reído mucho, había sentido muchas cosas, y mi primera frase, a lo mejor la verdad equivocada, a mi esposo fue, o sea, porque se me acabó como, ¿qué te pasó, no? Así, ¿no? Y le dije, o sea, pero no se lo dije mal, pero a lo mejor lo hice mal, la forma no fue la correcta, y le dije, no entendiste, ¿verdad? Entonces se me quedó viendo así como, y él es muy sensible y ama el cine, hace cine, tal, y me dice, o sea, así como, ¿cómo no voy a entender? Le digo, no, claro que sí, o sea, pero lo que me refiero es, lo que quiero saber es si los hombres entienden, o sea, sienten lo que nosotros, o sea, porque mi mamá, mi amiga y yo estábamos muy conmovidas, yo veía a las chicas de enfrente, no sé, te vueltas a ver, quieres justo salir y abrazar a tu mamá y decirle, perdóname, mamá, ¿no?
yo no conocí a mi abuela materna y me dio también pensar eso, ¿no? Pero siempre ella escribía, entonces yo digo, y a mí me gusta mucho escribir, entonces digo, aquí te traigo conmigo, abuela, o sea, y la reivindicación y la resistencia y tal. Pero ustedes, no sé si lo han, seguramente lo han platicado con amigos, con hermanos, con familiares, ¿sienten que los hombres entienden lo que pasa en Gruta? Vamos, Eunice, vamos. Eh, Creo que nunca como nosotras, ¿no? O sea, lo entenderán desde su lugar. También me da curiosidad, o sea, nuestros amigos, tenemos amigos que han ido a ver la obra un montón de veces, ¿no? Que sí, mis mejores amigos o sea, me han dicho siempre como cosas que como que les ha significado mucho, que es muy potente, que la disfrutaron mucho, que, sí, que les conmovió, pero claro, pero al mismo tiempo sí, para mí es un misterio como que hay, ¿no? Que como que más, que es todo lo que se siente en los detalles, ¿no? Porque creo que sí hay muchos detalles, como cuando, no sé, como cuando hablas otro idioma bien o más o menos, ¿no? O estuviste dices, entendí el detalle, ¿no? No sé, pero que aquí hay como muchos matices que creo que nos emocionarán entre mujeres, chiste local, ¿no? O sea, como que no hay manera de que todo eso sea visto por alguien que no lo ha vivido en carne propia. Y creo que, y ni siquiera decir o sea, no te puedo decir concretamente cuáles son todos esos detalles, pero yo expresándome aquí como lo que no puedo dejar de ser, que es que soy una mujer, voy a inevitablemente expresarme, decir, voy a ser un reflejo de quienes lo sean. Entonces, nosotras creo que lo que ha vuelto mucho más amplio ese abanico de matices es o sea, es la cantidad, ¿no? de las que somos, la sensibilidad, claro, de cada una, la capacidad de expresar de cada una, pero como tal también de que es muy diverso. O sea, eso como tal, ya de base, da una posibilidad que es de expandir, ¿no? el abanico de la feminidad, y entonces de cuántas pueden verse ahí, ¿no? No solamente, sí, o sea, lo que decías hace rato, bueno, sí, me voy a ir a otro lado. Pero no sé, como respecto a las divisiones que hay de repente como dentro del mismo feminismo, como de la propia lucha, no sé. Sí, que estamos luchando por lo mismo. Y es que no sé, que no. Claro, pero que al mismo tiempo como que si hubiera una resistencia, ¿no? A que somos demasiadas cosas, a que somos una cosa muy diversa, ¿no? Dentro de nuestra misma feminidad somos tantas cosas. Entonces, creo que eso es una de las cosas más bellas de Gruta, ¿no? El poder mostrar tantas capas de eso. Y bueno, entonces... por ejemplo, mi papá no ha visto la obra y es algo como que siempre, o sea, me he quedado, ¿por qué? ¿Qué sentirá mi papá, no? ¿Qué verá? Y lo digo también desde el que o sea, que es algo que no solo me da curiosidad, sino también me inquieta, ¿no? Porque, claro, desde, o sea, la perspectiva de papá, siendo un hombre con sus ideas y de su generación, yo digo, ¿qué? ¿Qué va a haber? Un día va a tenerla, sí, espero que tenga la oportunidad, no a sus después de estos años, pero sí, pues sabremos tal vez como de hacer una investigación un poco, y hemos tenido también hombres en los talleres, y pues ya te contará más Sandy
de esa otra cosa, pero sí, claro que han habido hombres con muy, muy agradecidos y aportando cosas también como muy valiosas, ¿no? A nuestra concepción de la obra. Qué maravilla. Sí, no había pensado en eso de los talleres, que ahorita, bueno, sirve para que nos cuentes de los talleres que deriva de Gruta, y justo para ir cerrando, para que nos cuentes, porque además, no sé si próximamente tengas uno, ojalá que sí, y tenemos por ahí, Sandra y yo algo pensado, pero justo que nos cuentes este taller y este tema de la retroalimentación de los hombres, que, ojo, jamás quiero decir, no entienden porque los hombres no son sensibles, porque los hombres no lloran, porque no es sí, o sea, los hombres son súper sensibles, súper lloran, súper tiernos, súper tal, o sea, que hay que quitarnos estos estereotipos y justo lo que no tenemos que hacer es fortalecer este estereotipo del hombre que tanto daño ha hecho a mujeres y a hombres mismos, por supuesto. No lo digo por eso, no lo digo por la falta de sensibilidad, por también los hombres, me encanta como lo dice Eunice, hay una canción que canta con Silvia Pérez Cruz, el de... Ahí se me fue, pero justo dice, somos demasiado, soy tanto que no quepo, ¿no? Soy tanto que no quepo. Y yo creo que a veces eso nos pasa a las mujeres y estamos como ya expresas y de... Y por eso a veces mi esposo llega y dice, es que has sido 20 personas en el día. Y sí, y sí, vivimos en esa. Pero no estoy diciendo que los hombres no tengan esa superpotencialidad, pero es distinta, como dices, es otro idioma, entonces no, para nada es en contra. Pero ¿qué dices tú, Sandra? Bueno, sí, o sea, creo que también siento que esta es una chamba que les tocará a ellos generar, crear entre ellos. Uh-huh. Pienso que tienen como una... Bueno, tenemos como especie de animalito, este animalito tiene una deuda con los hombres de abrazar su fragilidad, de abrazar como su dulzura, su ternura, su calma, su error. O sea, lamento que no se toquen tanto, ¿no? Como a nosotras nos es más fácil tocarnos, acariciarnos, abrazarnos, mirarnos muy de cerca, tener gestos físicos de cariño, es algo que a mí me parece muy hermoso y muy, muy particular y raro de ver. Pero cuando veo dos hombres dándose cariño sin que tenga necesariamente una connotación sexual, sino que sea un gesto genuinamente de afecto, como de un reconocimiento más animal que social, me parece bellísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son de las cosas que quizá ven Gruta y lo ven como algo poético, hermoso, con lo cual se relacionan desde la feminidad externa, ¿no? Como desde las mujeres, o que reconectan con sus mamás, con sus abuelas, con sus parejas, con sus hermanas, con las mujeres que tienen alrededor. A mí me encantaría que reconecten con su parte femenina, con su parte maternal, ¿no? Como con su afecto y con su defecto, ¿no? Y que, bueno, respecto a cómo ha sido el feedback, curiosamente, nuestra butaca de oro, así, las personas que más versiones de Gruta han visto son hombres. Sí. Así, de nuestros amigos cercanos, tenemos amigos que han visto la obra más de 10 veces. Uno de ellos quiso festejar su cumpleaños yendo a ver la obra. Y la estaba viendo por tercera vez, además. O sea, no era la primera. Hay como eso a mí se me hace un fenómeno muy, muy, muy hermoso y que también termino de entender, pero sí, o sea, quienes más han visto Gruta de nuestro círculo cercano son obviamente nuestras mamás, porque pues por eso viven. O sea, tengo amigas también que la han visto varias veces, pero tengo más amigos que la han visto muchísimas veces, que hasta han ido a otro estado para ir a verla.
O sea, se han trasladado de su ciudad para poder verla. Y eso, pues es un esfuerzo que me parece muy grande, que tampoco termino de comprender, que digo, wow, qué motivo, no te entiendo, pero muchas gracias. Y claro, hemos dado talleres, algunos sí exclusivamente para mujeres, pero la mayoría han sido abiertos y así de a ver si llega un hombre, y sí hemos tenido hombres en los talleres. Son talleres en los que compartimos los procesos por los que nosotras hemos pasado para crear Gruta, también pues incluso les compartimos algunas escenas, cómo las vivimos desde dentro. Y hay mucho de diálogo, reflexión y cuidado sobre la creación colectiva y sobre esta exploración, memoria de nuestro linaje. Entonces es muy bonito también ver hombres hablar de sus mamás, de sus abuelas, hacer este ejercicio de memoria. Y también ya hemos abierto más el discurso a no solo las ancestras, también a los ancestros, que es otra línea que nos tocará procesar. Esta obra ha sido principalmente hacia el linaje femenino, pero la respuesta de los hombres ha habido de todo, ¿no? Desde los que son muy resistentes, nos ha tocado participantes de taller que están como así de, no, yo no entiendo, no, es que esto no lo entiendo. Y apenas se van soltando poco a poco, y luego se resisten otra vez y, no, es que no entendí el ejercicio. Y otra vez se van soltando poco a poco y terminan en realidad muy conmovidos. Y otros que llegan y ya saben a lo que van directo y mi mamá era así, o mi mamá es a la así. catarsis directo. La catarsis. Y en esos momentos me parece muy mágico que se rompe la percepción del género. O sea, ahí es cuando se logra el objetivo de vamos al lugar más común que tenemos. O sea, aquí ya ni siquiera estamos hablando de la que es o no feminista, ni siquiera el género ya no es importante. Es como, situémonos como personas que fueron engendradas por una mujer, y ahí tú y yo somos exactamente iguales. Entonces, sí, es muy bonito, es súper bonito, me encantaría, y esa es una meta que tenemos por ahí, dar el taller solo con hombres y disidencias. O sea, pero en esta ocasión no con mujeres. Y claro, porque a los talleres vienen principalmente mujeres de 30 en adelante, o de 20 varios en adelante. O sea, nuestro público en general son mujeres adultas y también mujeres de la tercera edad. O sea, sí hay bastante de eso. Pero pues sí, me encantaría que hubiera más hombres, me encantaría compartir más el taller, que lo damos en colectivo. O sea, no lo doy yo, lo damos entre 3, 4, dependiendo las que pueden. Y diseñamos el taller para el tipo de público, para el tipo de espacio, para el marco en el que se presenta, todo eso. Y claro, y aparte eso que dices ahorita, justo lo que hace falta es estos espacios, creo, mucho para hombres, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, yo ayer no tuve una reunión con amigas que estamos realmente loquísimas y nos divertimos y bailamos y nos super reímos y cantas y tal. Y a mí en ese aspecto, por ejemplo, sí, amigos de mi esposo, tal, me dicen, es que en ese aspecto me dan envidia las mujeres. O sea, nosotros nos juntamos y no nos estamos arrastrando en el piso y bailando y o sea, y como dices, tocándonos y ay, qué hermosa te ves y préstame tu blusa y me la pongo y ya te regale mi sombrero y esta así convivencia que se genera. Como dices, qué bonito, me encantó lo que señalas. Ojalá se tocaran más, ojalá se sintieran más, ojalá se lloraran más, se rieran más, se compartieran más. Y entonces por eso te digo que creo que sería ideal. Y ahorita que estabas comentando esto, me imaginaba un gruta de hombres, ¿no? O sea, justo quisiera ver esa energía colectiva de ellos, porque seguramente, y como dices, y el tema de los ancestros, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que significan nuestros abuelos, lo que significan nuestros padres, lo que significaron para nosotros, como dice Eunice hace rato, me parece también bellísimo, hay que rescatarlo,
la relación de nuestro papá con su papá y de ese papá con su papá, que ya llega un punto donde ni nos podemos imaginar todo lo que se vivió ahí. Y pues bueno, pues ya para cerrar, chicas, ya las dejo, ya la verdad es que podríamos, yo sé que platicar horas con ustedes de todo esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gruta? ¿Qué sigue en este río? Entiendo que como buen río no saben perfecto qué sigue, porque puede abrir muchos canales por ahí, pero ahorita cómo se sienten, van a seguir presentándolo, tienen algunas presentaciones previstas en otros estados, en otros países, van a incorporar otras chicas, otras mujeres, vienen talleres, ¿qué viene con Gruta o qué viene con Besney si ya están planeando otro proyecto? Uf, pues con Gruta sí, un poco tú lo dices, ¿no? El abismo y la confianza, pero no, sí tenemos unas funciones agendadas para el próximo año, en marzo, en Morelos. ¿Okay? Es por ahora, y toda la intención en que logremos una gira a la que le hemos tenido muchas ganas hacia el norte, hacia Durango y Baja California. Esperemos que sí se armen. Uh-huh. Pero bueno, por ahora lo confirmado es en Morelos, en marzo. Ok. Y con Besney, pues precisamente de Gruta para acá, Eunice y yo hemos trabajado mucho, hemos hecho varias cosas y tenemos otro taller que no tiene nada que ver con Gruta, tenemos un pequeño dueto de 10 minutos y llevamos un año trabajando en la creación de una nueva obra. Uh-huh. Que no les podemos revelar ahorita mucho de qué se trata, pero también tiene que ver con símbolos femeninos. Ok. Más en la ficción, más en la ficción y el ritual inventado. Que esperamos en una de esas la estrenamos ya este año en diciembre o estaremos estrenando a inicios del próximo año, entonces... O sea, ya... Sí, muy cercano. Es un equipo diferente. Hay muchas personas involucradas, desde escenógrafos, iluminadores, músicos, vestuaristas. Hay mucha gente implicada, pero en esencia estamos Eunice y yo en escena. Entonces... Que perdón, pero no, eso no lo dijimos y no lo quiero dejar, porque es súper importante lo que decían. El tema de la música en Gruta. O sea, es maravilloso ese acompañamiento vivo. O sea, ya sé que la música siempre está viva, pero ahí sí está viva, o sea, porque va acorde a las sensaciones. Y esto, esa música, entiendo que también se compone específicamente para esto. Y me gustaría nada más que, ahora sí que para no dejarlas por fuera, que me contaran un poco de ellas, de las dos músicas que están en escena, que me encanta. Va a ser Eunice. Sí, ha sido, pues, bueno, como todo el equipo, ¿no? O sea, creo que exactamente lo que la obra ha necesitado. Ale Serrano estuvo primero, estuvo Ale y después Natalia se sumó con el cello, y creo que ambas pues hacen una mancuerna pues muy chida, que ellas tenían han tenido otros proyectos juntas, entonces pues se entienden bastante bien en vivo y se comunican muy bien. Ale y yo pues también trabajamos juntas la canción que es como la cumbia, que es como la cumbia del amor angustiado, y entonces pues sí, creo que todo el trabajo interno, ¿no? Que todo ha salido de la misma, pues ha tenido como de la misma fuente, ¿no? O sea, de ir nutriendo ese núcleo interno, como ese vínculo, esa memoria, de ir conociéndonos, conociendo a la otra, y que de ahí vaya surgiendo, ¿no? Lo que cada momento necesita. Entonces, bueno, sí creo, o sea, el hecho de que Ale y Nat estén, pues forman parte, pues, Ale es la que toca. Tanto como yo, Ale es la que toca el acordeón y tira como algunas otras cosas como el cinte o así. Entonces,
digo eso, que ellas dos no son como las que acompañan musicalmente, ¿no? Sino que son parte esencial de la obra, o sea, como cada una de nosotras. Entonces están adentro, o sea, siempre adentro, ¿no? Pero lo que además suman, pues es la parte musical. Entonces es como esa otra voz que, sí, que está conviviendo siempre con lo que está sucediendo. Entonces creo que, pues sí, como que desde esa perspectiva siempre se siente como una misma voz, ¿no? Totalmente. Entonces, Que en la vida pues siempre, nada, sí, las siempre dos son necesitamos súper... un soundtrack, ¿no? En la vida siempre necesitamos como el soundtrack de nuestra vida. Entonces, ustedes tienen ese soundtrack, pero como dices, como que está incorporado, o sea, no es que lo pusieron. Entonces, eso se siente increíble. Y no sé si de repente improvisan o tal, pero así se siente, o sea, se siente como algo totalmente que está pasando en el momento, ¿me explico? Como si fuera ahí, como si no lo hubieran ensayado, no sé cómo decirles, pero creo que lo logran perfecto. Y este tema hasta de cuando ellas verlas también bailar y verlas actuar, dices, wow, ¿no? Qué maravilla que puedan coordinar todo esto, que además eso también se los quería decir, refleja muchísimo el multitasking femenino, ¿no? O sea, cantan, bailan, cuelgan, tal, saltan, se ríen, se comunican entre ustedes, se ve la complicidad, tal, y eso, de verdad, es un superpoder que tenemos, la verdad, creo que todas las personas, por supuesto, pero la verdad es que las mujeres las sabemos explotar y de verdad ustedes musicalmente y en escena lo hacen maravilloso. Y por eso no quería dejar de fuera, de verdad, que habláramos de estas chicas, porque en serio no se las pueden perder. Yo no sabía, ellas que trabajan juntas y que tienen un proyecto. Ahorita también nos pasan sus redes para que también las podamos seguir. Y justo en esa que pues ya nos pasen por favor sus redes, cómo seguir a Besney, cómo seguir los proyectos que vienen, cómo enterarse dónde va a estar Gruta, cómo enterarse de sus talleres. Porque además creo que de verdad pueden ser totalmente terapéuticos. Yo creo que a veces un taller de estos o ir a ver una obra como esta, a veces te reconecta más que 10 sesiones de terapia, de verdad. Entonces, por favor, compártanos sus redes, dónde podemos buscarlas. Y Eunice, no lo quiero dejar de... ¿Tú estuviste por ahí nominada a un Grammy? ¿No? Ah, caray. No, digo, perdón. No sé. No, estuviste en No, el creo Vive que no. Latino. ¿Estuviste en el Vive Latino? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo tengo un proyecto que Una se llama banda. Valsian, con V y S, Mm. somos un dueto. Y bueno, sí o sea, ¿cómo se dice? O sea, participamos para las nominaciones, pero según yo no. Pero ves, si hay Y algo bueno, por ahí, ¿no? estamos haciendo ahí muchas cosas entonces también te comparto las redes de la banda y eso Por favor, compártanlos ahora para que te para que sigamos. vengas. Ah, bueno, Valsian pueden buscarlo así con V y S, ¿Alzai? según nosotros no, Valsian, como Vals y al Ok, final IAN, ok. Valsian. Ajá. Y así pueden encontrarnos en todas las plataformas y en las redes sociales. Sí, no hay mucho más con lo que puedan coincidir. Entonces, pues ahí estamos contando lo que estamos haciendo. Perfecto. Y de Besney y de Gruta y próximos talleres, ¿dónde podemos verlos? Ay, perdón, es que de pronto empezó a haber mucho ruido, no sé si se cuela. No, no Eh, sé. bueno, de Besney pueden buscarnos en las redes sociales, según la generación, en Facebook, Instagram o TikTok, como @Besney con B de burro, Perfecto. Z y con I latina al final. Ahí subimos toda la información de talleres, de funciones, de eventos, o incluso recomendaciones de colegas que están en Morelos. Sí, ahí. O bueno, si quieren algo ya muy formalito, pues en nuestro correo, que es colectivo.desney@gmail.com. Si quieren. Y también es posible, por ejemplo, que les escriba a alguien que quisiera colaborar, entrar con ustedes, ser parte del colectivo. ¿Hay posibilidad de eso? Siempre estamos dispuestas a platicar, o sea, en realidad no es que tengamos audiciones nunca o que tengamos como ese tipo de procesos de selección, pero
sí nos ha pasado que nos escriban porque quieren saber más y está padre platicarlo, ver, saber en qué plan. Lo mismo, somos un colectivo que funciona según el proyecto, no es que nos veamos todas las semanas para trabajar. Okay. Sí, vamos a tener una función, sí, nos vemos cada semana, pero pues... Claro, porque como UNICE, cada quien también tiene su proyecto, ¿no? Y es Exacto, bien. exacto. Pues de Sí, verdad les agradezco muchísimo. O sea, creo que estamos en un momento justo de una desconexión. O sea, tanta inteligencia artificial, tanta tecnología, tantas redes. Hay totalmente una desconexión, creo, de humana, ¿no? Entonces creo que hay que regresar a eso, como bien lo dijiste, el lugar más común, pues todos salimos de una mamá, ¿no? Todos tenemos una mamá, la hayamos conocido o no esté todavía en este plano o no lo esté. Pero gracias, o sea, gracias de verdad por su trabajo, gracias por este trabajo tan humano, gracias por ejemplo, como tú, Eunice, de tú encontrarte ahí y que a lo mejor de verdad nunca lo hubiera creído, de verdad, que esta mujer mega que no era actriz así mega profesional. En serio, tu actuación es fabulosa. Cuando ves a Sandra bailar, yo estudié danza contemporánea, estudié ballet y de verdad me encantó porque una cosa es bailar, mucha gente podemos bailar, pero no mucha gente podemos hablar con el cuerpo, ¿no? Y decir muchas cosas. Entonces ustedes lo hacen y creo que, por eso les decía este tema de conexión, porque yo creo que cuando muchas chicas las ven, la gente necesita hoy por hoy inspiración, mucha inspiración humana. Entonces yo sí creo que esta retroalimentación y esta oportunidad que me dieron de hecho de platicar con ustedes es lo que se necesita, porque seguro muchas chicas, chicos también, por supuesto, las van a admirar mucho y entonces, qué bueno que tengan que las inspiren, pero que se den chance de que ellos también puedan decirles cosas, ¿no? Y estos talleres son para eso, porque la gente, yo cuando estaba ahí, me volteó a mi amiga Eunice y me dijo, tú quisieras ser ella, ¿verdad? Y le dije, sí. Y de verdad eso, o sea, poder tener esta oportunidad de decir, sí, y quiero ir a un taller y de verdad vivirlo, es fabuloso, gracias por lo que hacen y de verdad estén súper al pendiente de las redes, yo sé que les va a servir mucho, les va a gustar muchísimo a mucha gente, estamos como les dije Sandra y yo planeando ahí con algo con Museo de la Mujer, que ya se los diré, porque además Museo de la Mujer siempre está colaborando con nosotros y le agradecemos muchísimo y pues yo nada más dejaría el último espacio para que me digan la última reflexión, lo último que se les venga a la mente, lo último que les quedó ahí en el tintero, que lo suelten, que lo griten, que lo canten, que lo actúen, que lo digan. Y te sube la cabeza así. Sí. Eh, em, pues, ay, no sé. Entre las cosas que me pasaban por la mente que tal vez no dije, em, bueno, que otra vez, ¿no? Me siento muy agradecida de formar parte, em, sí, de este homenaje, no sé si solo a nuestras ancestras, sino a nuestra vida, a nuestra feminidad, a nuestra vida como mujeres, que sí, creo que es un homenaje a la vida, Gruta. Entonces, desde ahí tengo mucha curiosidad de qué tanto más vamos a descubrir la vida y, y a compartirla, ¿no? Con otras que están en esa misma búsqueda. Me encantaría formar, sí, como invitarles a venir y a formar parte también de estos encuentros que siempre Sandy dice, ¿no? Que son encuentros y sí lo creo de esa forma. Gracias por la charla, gracias por las preguntas. Me emociona mucho poder hablar de esto y siempre van a quedar palabras que no se dijeron, pero yo estoy llena de agradecimiento por haber encontrado, sí, una nueva vida en esta exploración colectiva. Muchas gracias, Eunice. Sandy, para acabar. pues
Sí, también coincido en agradecer mucho este espacio, eh, pues en el que la obra, en el que trascendemos la obra para hablar de lo que, pues de lo que nos habita, de lo que nos impulsa desde el gesto más banal de nuestro día a día hasta el punto de máxima resistencia, ¿no? Yo me siento muy afortunada, muy agradecida de, pues, de haber encontrado hasta ahora lo que hemos encontrado. Sí siento como una especie de, no sé, como de magia que, en que de pronto veo en retrospectiva y no sé cómo, pero, pero qué bien, y me emociona pues siempre lo he pensado que Gruta es un juego y que me encantaría que el juego se herede y que siga por ahí en los conocimientos y en las leyendas por muchos siglos, no sé, como que ya ni siquiera sea importante cómo era la obra, sino que forme parte de, como que sea un lenguaje que se hable por ahí. Y eso, la gruta es inmensa y siempre caben más personas, siempre cabemos todas. Aunque seamos demasiado, cabemos y muchísimas gracias, gracias de verdad por este tiempo, por regalarnos todas sus palabras, sus emociones. Creo que fue una plática muy emocional y pues esto, o sea, gracias porque lo dijiste y hay que repetirlo y hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Falta mucho amor en esta vida y lo que tenemos adentro es amor, o sea, podemos no saber cosas, no saber cantar, no saber escribir, no saber usar la tecnología, no saber muchas cosas, pero todos estamos llenitos de amor, de verdad. Y todos, sí, todo, y esto es como un músculo, entre más generamos, más sale, más sale. Entonces, y eso es lo que le falta al mundo, le falta amor, le falta ternura, le falta compasión, le falta empatía. Entonces, creo que le falta porque no nos atrevemos a sacarla, pero ahí está dentro. O sea, se los prometo que ahí está dentro, en todas, en todos, en todes. Yo les agradezco muchísimo este acto de amor. Gracias, Albert, como siempre, por la producción, por todo. Y pues ojalá mucha gente nos vea, nos escuche y la sientan y saquen eso que está ahí adentro, gritando, bailando, brincando, llorando, respirando, abrazando. Que hagamos eso. Es lo único para lo que venimos. Muchísimas gracias por estar aquí en Mujer Radial y las vamos a seguir y por favor nos avisan cuando se estrena, si es en diciembre, si es en enero, para no perdernos el siguiente proyecto de Besnig. Muchas gracias. 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 Nos vemos el próximo lunes, ya para acabar el mes ya se habrá acabado octubre. Nos vemos en noviembre aquí en Mujer Radial. Por lo pronto, si les gustó, compártanlo, háblenlo, platiquen con ellas, escríbanlas, síganlas. De verdad, no se van a arrepentir de todo lo que van a sentir si ven Gruta y sus siguientes proyectos. Muchísimos abrazos, adiós, bonita semana. Adiós, igual. Gracias. Ya quedó, no me da la onda de